Comienza uno de los días más importantes de nuestras vidas, pero antes de nada teníamos que dejar la moto marcada con nuestro toque personal. No podíamos empezar el gran viaje sin el logo de Bajamundos. Los preparativos del viaje y el proceso de carga se nos han hecho interminables. Ha sido la partida de Tetris más dura de nuestra vida y lo peor de todo es que todavía no nos sentimos ganadores. Y hay un inconveniente más, y no es precisamente menor. Por unos asuntos personales tenemos que llegar a Barcelona en tan solo 4 días y además nos hemos autoimpuesto la prohibición de circular por autovías priorizando siempre caminos y carreteras pequeñas. Toca preparar las nalgas y armarse de paciencia. Al fin sí, después de 2 horas y media, poniendo cosas, sacando cosas, descartando cosas, sobre todo, y haciendo Tetris, conseguimos que la moto esté ya a punto de salir. Va cargadita, como veis. Pero bueno, tuvimos que descartar alguna que otra cosa. Bastantes, dice Coti. Ahora Coti le llega al suelo perfectamente. Y aún falto yo, ¿eh? Madre mía. Pues amigos nuestros, estamos listos para salir, pero no os vamos a mentir, está siendo un día horrible, vamos muy mal de tiempo, llevamos toda la semana corriendo para todas partes para llegar a tiempo al día de hoy. Son las 3:10. Queríamos haber salido a las 11:30, ingenuos. Estamos entusiasmados por empezar, pero es que no vemos la luz, estamos bastante agobiados. Empezar es muy, muy difícil, es eso. Una vez que estemos ya... Sí, hoy el día empieza así, a ver cómo acaba. La moto cae mucho. Ya estamos haciendo unos contactos a ver si podemos solucionar que caiga tanto. El peso hemos reducido bastante, hemos quitado muchas cosas, sobre todo en volumen. Y estas cosas pues de aquí que se ven, esto pesa 3 kilos, tampoco es mucho. Esto de aquí pesa 2,6 más o menos. Y esto nada, esto pesa gramos y esto pesa otros gramos. Aquí como muchísimo hay 800, 900 gramos. No vamos muy cargados de peso. Aquí pues va el agua, aquí la ropa y utensilios, aquí tengo pros, cámaras, tecnología y todas esas cositas. Pero ya estamos listos, así que venga, vamos a montarnos y vamos a prepararnos para lo que se viene. Y justo en este momento es cuando empiezan a llegar las dudas y los temores a la cabeza. Qué presión, qué nervios, que todo salga bien, que no la caguemos, que no nos metamos en problemas, que la policía se porte bien con nosotros, que tengamos buenas noches, que podamos dormir bien. Estamos muy nerviosos, ¿eh? O sea, no estoy nervioso ahora por conducir, o sea, esa parte estoy tranquilo, pero estoy nervioso por la parte de que, joder, toda la semana ha sido muy rápido, todo muy seguido, organizar cosas que se quedan atrás, cambios de última hora, siguiendo muy a rajatabla pues muchos consejos que nos habéis dado porque los encontramos muy coherentes y hemos ido modificando muchas cosas en la moto, muchas cosas en las mochilas, todo lo que hemos ido pudiendo y lo que nos ha dado tiempo. Y vamos a intentar por el camino hacerle alguna modificación más a la moto para facilitar las suspensiones, que es lo que ahora mismo pues más nos preocupa, y pues a partir de ahí ir avanzando. Vamos a ver cómo podemos ir haciendo entre nosotros, vuestra ayuda y la ayuda de alguna gente que nos vamos a ir encontrando por el camino y tratar de dar soluciones a todo. ¡Listo! Ahora sí. ¡Sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Al fin! Menudo día, menudas semanas, Coti. Madre mía, qué estrés, Dios. Yo ya estoy sin palabras de tanta presión acumulada. Bueno, ahora la presión la liberamos ya con la moto. Ahora todo lo que nos preocupa está en estos 2 metros cuadrados que nos rodea. Ya no hay que pensar más allá de esto. Qué alivio, ¿eh? Tenía unas ganas de estar montada en la moto que no te lo imaginas y no me daba llegado un momento. Al final estuvimos desde las 12 de la mañana, son las 3:20 de la tarde, ¿no? Sin parar. Sin parar, montando la moto.
Yo creo que ya llegamos lo más lejos que podíamos haber llegado en este viaje. Estamos en ni más ni menos que en Cuntis. Para los que no seáis de la provincia de Pontevedra o para los que no seáis del sur de la provincia de Pontevedra, por ejemplo mi pueblo en Moaña, para decir que algo está muy lejos, como en España se dice queda en Cuenca, pues aquí en Galicia, en la zona mía, se dice queda en Cuntis, o sea, eso está en Cuntis. Y ahora mismo estamos cruzando Cuntis, o sea que yo creo que podríamos aparcar la moto y ya dar por finalizado el viaje. Hombre, yo querría llegar un poquito más lejos que Cuntis, ¿eh? Bueno, pues entonces venga, vamos a seguir tirando. A todo esto, no os dijimos hacia dónde vamos, se nos olvidó. Salimos de Cambados y vamos dirección este. Y hemos visto más o menos ya dónde pasar la primera noche para no conducir demasiados kilómetros hoy tampoco, ya que hoy iba a ser un día bastante agotador. Por la ruta pues podíamos pasar por la zona de las Médulas y es algo que nunca vi, me causa mucha curiosidad y vamos en esa dirección y ver si tenemos suerte por allí. No sé qué tal será, va a ser la primera noche de viaje. Ya después de hora y media de viaje, os puedo decir que estoy relajada, me siento bien y ya estoy empezando a disfrutar del viaje. Al fin. Sí, yo también, la verdad que estoy disfrutando mucho del camino. Me está gustando mucho pues notar que ya estás dentro, ¿no? Ya estás dentro de la aventura. También estoy ya pues haciéndome a la moto con este peso, que la verdad no noto gran diferencia, voy muy cómodo. Ya estamos en la provincia de Lugo. Mirad qué bonito Río Miño. Este es el río que simboliza la bandera de Galicia. Buah, pero qué paisajes hay en Lugo, ¿eh? La verdad es que los que vivimos allí en la costa, en la provincia de Pontevedra, venimos muy poco a Lugo. Todo muy verde. A ver, en Galicia todo es verde. Pero no sé, aquí se ven muchas menos construcciones, menos pueblos. O sea, se ve mucha más naturaleza. Me gusta. Estamos entrando en no sé qué es esto, o sea, parece un territorio extrañísimo. Hace sol, hay una nube, literalmente una nube a nuestra izquierda que pasó, mire, está goteando aquí el puente, ¡ole! Una nube que pasó a nuestra izquierda y debió de jarrear por aquí bastante en el río, por ahí abajo a la izquierda, qué bonito. La carretera está secándose y con el sol pues se está evaporando y hace ese efecto así de nieblilla. La rotonda tienen aquí, ¿eh? Descansar un poquito el culete. Baja. Bajo. Qué bien baja esta chica, Y ¿eh? eso que cada vez me lo pones más difícil, ¿eh? Qué guapa la casa esta. ¿Cuál, el mesón? No, la abandonada. Aunque muchos no me lo habéis dicho, que no salga por la derecha. Tal como está la moto, la sujeto así con el brazo aquí y me es más fácil salir de este lado porque no se me inclina. No sé por qué. Si te tiras para este lado, le inclinas hacia la pata. Sí, pero moviéndola, no sé, me da un poco más de impresión hacia el otro lado. ¿Cómo la veis? ¿La veis bajita o la veis bien? Hombre, va muy cargada, pero... ¿Qué tal tus primeras horitas de experiencia motera? Bien, yo bien. Oye, qué bonito queda el logo, ¿eh? Qué chulo, me encanta. ¿Y los llaveros? Y sí, los llaveros que nos regalaron nuestros amigos Santi y Eugenia, aquí, de Vigo, para que nos acordemos de ellos durante todo el viaje. Qué bonita está la moto, por Dios. Qué bonita. Bonita y recta. Bueno, está inclinada, ¿eh? Pero mirad el invento que tuvimos que hacer para Coti. A ver, Coti, enséñanos ahí. ¿Qué tienes? Un lanyard con las llaves, cualquiera. Es un lanyard, pero no es un lanyard cualquiera. Bueno, sí, pero el uso no es el habitual. A ver, enseña ahí, ¿cómo vas a hacer? Es que este hombre siempre pierde las llaves. Entonces, ahí las lleva ataditas. Las suelta y las amarra a la moto. Tac, ala, listo para usar. Cuando aparca la moto y se guarda las llaves, otra vez al collar. Cosas del AU. Cosas del AU, sí. Las paradas son más importantes de lo que parecen. Una simple parada de 15 minutos cada aproximadamente 2 horas sirve para reiniciar las nalgas y la mente. Estamos a escasos 15-20 minutos de donde pretendemos montar campamento para esta noche y mira qué nube hay aquí a la derecha. Tiene una pinta de querer descargar que no se lo aguanta. Parece que vamos hacia ella, ¿eh?
Y eso que nosotros no somos especialmente rápidos. Lo que sí noto es que se empieza a enfriar el aire también por segundos al acercarnos a la nube. Desde que salimos no habíamos bajado de los 22 grados y no estábamos preparados para este cambio de temperatura. ¡Uf, qué frío hace aquí dentro! Hombre, estás metido en medio de una montaña. Pero sí, ¿eh? Qué frío. Mi mamá, me estoy congelando. En serio, ¿eh? Ahora ya salimos y te va a dar un golpe así de calor. Aire caliente. A ver. Bueno. No calentó, ¿eh? La temperatura cayó de golpe por debajo de los 10 grados y no remontaba, así que buscamos un sitio donde parar y abrigarnos de forma urgente. ¿Esto de aquí? Sí. No creo que sea para eso, ¿eh? O sea, bueno, un área de descanso. Ahí arriba hay un mirador. Ah, ahí arriba. Susto. ¿Dónde se va a meter este hombre? ¡Guapa! ¡Ya! Yo, caballo, a ver. Quieto, baja ahí. Bajo, ¿eh? Sí, Que el suelo aquí está inclinado, ¿eh? sí, necesito. Dejo la primera puesta. A ver si en esta dirección se apoya mejor. En esta dirección debería caer hacia la pata de cabra. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a mirar el cañón. Se apoyó bien, ¿no? Pero voy a asegurarme que tengo un pánico. El tema de... A ver, algún día nos va a caer. Sí, seguro. Pero mira qué bonito, por Dios. Qué pasada. Aparte, los ríos por esta zona van llenitos de agua, ¿eh? Van hasta arriba. No, la verdad que este sitio está muy chulo, ¿eh? Muy, muy bonito. Sí, de repente. Lo que necesito es ponerme la chaqueta, porque aquí se está bien, pero en marcha se enfrió una barbaridad. Finalmente parece que hemos escapado de la nube. Por aquí ya no se ve nada. Tiene una pinta de querer descargar que no se lo aguanta. Estamos ya a puntito de llegar a la zona donde queremos pasar la noche. Vimos que en un pueblo cerca de Ponferrada había un parque municipal para caravanas. Entonces se nos dio por preguntar a la policía si nos daría permiso para montar la tienda y pasar la noche allí. Muy amablemente aceptaron y allá que nos fuimos. Ya quedan apenas 3 kilómetros y nada, son ya casi las 8 de la tarde. Al final nos ha llevado 4 horas y media el viaje. Ya llegamos y estamos en Toral de los Bares, en un sitio chulísimo. Y encontramos este sitio así, bastante escondidito, que ahí podemos pues dejar la moto entre dos paredes. Esta es la parte de atrás del parque, pero aquí parece que podemos pasar la noche un poco escondidos de la gente. El pueblo está allí, pero acaba ahí, y de aquí para allá no hay nada, solo hay el río. Pues actualizamos, a pesar de que el sitio estaba maravillosamente bien, bonito, nos dimos cuenta de que era una zona de mucho paseo. Hoy es sábado y estuvimos un rato pues para ver cómo evolucionaba el sitio y venía gente que venía, se iba. Tenía toda la pinta de que hoy por la noche iba a haber botellón allí. Así que decidimos salir de problemas y justo encontramos un camping a unos 15-20 minutos de aquí. Pues nos dijo que por 13,50 creo que era, nos dejaba plantar la tienda de campaña allí y encima pues con baños, duchas y así. O sea que pues por ese precio no vamos a hacer el tonto. Muchas veces nos pasamos de ratas, la verdad, ¿eh? Pues al final, mira, cositas del destino, que ha querido que hoy no durmiéramos en el parque ese, por alguna razón, pero aquí estamos, en este sitio precioso, lleno de viñedos. Viñedos bajitos, bastante bajitos. Estamos súper contentos y alegres y agradecidos al final, pues haber acabado en esta carretera tan bonita, rodeada de viñedos, con el sol a punto de ponerse por detrás de la montaña. O sea que al final, pues cada uno tiene que seguir sus instintos. Yo es algo que tengo que trabajar más, porque siempre que sigo mis instintos y me fío de ellos, las cosas funcionan y acaban bien, y cuando no me fío, pues al final acaban sucediendo cosas que no deben. Y creo que ya estamos llegando aquí al camping, ¿no? Hay una señal de camping.
Llevamos en pie desde las 8:30 de la mañana y ya son las 8:15 de la tarde. Estamos tan cansados que ya no tenemos ni hambre, solo queremos montar la tienda, darnos una ducha y descansar. Y ahí está Lau, que ahora no pongas cara de sonriente, ¿eh? No. Ibas toda convencida por ahí. Sí, porque voy a coger mi ropa, porque quiero ir a pegar una ducha. ¿Cómo que ducha? ¿Qué es eso de ducha? Sí, una ducha, de verdad. Hay baños y hay duchas. Pues al final tenemos una parcelita aquí y por allí al fondo, no sé si se ve, ahí están nuestras amigas, las vacotas. Vamos a prepararnos. Os voy a contar un secreto. Hoy dormí genial. No me lo esperaba, pero segunda noche en tienda y la verdad es que como si estuviese en mi casa ya prácticamente. Ahora entiendo por qué le llaman pija. Todo está listo ya. Hemos mejorado un poco la disposición de las cosas. También hemos comido algo de comida, por lo tanto el baúl tiene mejor sitio. Y con nuestras amigas vacunas despedimos este camping, que la verdad pues baratito y nos dio todos los servicios. Al final, si tienes en cuenta lo que es la parte de la ducha, el agua, el aseo y todo eso, pues merece bastante la pena venir a este tipo de sitios. Así que hoy tampoco sabemos si vamos a hacer camping, si nos vamos a buscar un hueco por ahí por el mundo. Vamos a tirar dirección Burgos y pues por el camino ya iremos tomando decisiones. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.